Muy bien, buenas tardes para todos. Nos hemos saludado con algunos, con otros no. Y bueno, vamos a compartir esta noche pensamiento de las Escrituras, ¿verdad? Y no sé si ya Joaquín no puso ahí, pero tenía un título ahí y es un Dios que transforma vidas. Y la verdad que la mayoría de los que estamos aquí, o al decir la mayoría, ya podemos decir esto, ¿no? Que Dios transformó, pero está transformando nuestras vidas. Qué bueno que es pensar esto, ¿no? ¿Y por qué me vino este pensamiento para hablar? Yo soy muy mirador de informativos, ¿verdad? Y me gusta mirar mucho. Y los informativos no traen cosas lindas, ¿no? Vemos, la cantidad de cosas que suceden cada día, de todas las cosas que se hacen, ¿no? Y podemos nombrar muchas, homicidios, abusos. Bueno, sería mucho lo que tendría para decir. También, como mi señora trabaja en el juzgado, me cuenta cosas que son horribles, ¿no? De lo que nosotros somos capaces de hacer. Es increíble. Y a veces pensando, soy un poco egoísta, porque a veces cuando pienso en esas personas que le pasan tales cosas, ¿no? Como que pensamos que no tienen solución, que no tiene, como podríamos decir, que no tienen marcha atrás. Esta gente no tiene vuelta. No sé si ustedes han pensado lo mismo por las cosas que llegamos a hacer, ¿no? No tiene vuelta. Pero si vemos la palabra de Dios, sí tiene. Sí tiene. Y esas personas que a pesar de hacer cosas que podemos y hacen cosas aberrantes, Dios también los perdona. Dios también los perdona. Y como sabemos, Dios murió. El Señor Jesús murió por todos, ¿no? No hay acepción de personas. Por los buenos, por los malos, por todos. Y ahí arrancó este pensamiento. Y hay un texto, Apocalipsis 21:5, que no lo busquen, pero dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, el Señor, ¿no? Y sea aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y es que está centrado en el trono, me quedó esto, ¿no? Y se hago nueva todas las cosas. El Señor es posible, tiene esa posibilidad y tiene el poder para hacer nueva todas las cosas y para cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Muy bien, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Hay muchísimos, ¿no? Que Dios ha transformado sus corazones y les ha dado una nueva vida. Vamos a leer el primero en 1 Samuel 16. Tengo varios, capaz que si alguno quiere podemos... 1 Samuel 16, del 10 al 13. Si alguno lo tiene, puede leerlo. Pasajes todos muy conocidos, de personajes muy conocidos, pero que nos traen un gran ejemplo. ¿Lo tenés, Tito? Sí. Dale. 10. Entonces María dijo a Sansón, he aquí tú ¿No? me has engañado. 16:10, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo? ¿Estabas en segunda? ¿Estabas en jueces? Esperamos, dale. Si no, lo leo yo. Después el próximo, Tito. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite
Él ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David es ungido como rey. Si vemos un poco más, unos pasajes más atrás, había pasado todos sus hijos, pero el que estaba predestinado, el que Dios quería, era a David. David, de pastor de ovejas a rey. Tremendo, ¿no? Lo que puede hacer el Señor. De pastor de ovejas a rey. Y todos sabemos lo que fue David. Y cuántas lecciones nos dejó en su palabra. Pero ¿de dónde lo sacó? De pastor de ovejas. Todos sus hermanos, ninguno sirvió. Era David el que Dios había elegido. Y tuvo muchísimos errores David, ¿verdad? Tuvo muchísimos errores, pero siempre estuvo muy cerca de Dios. Se arrepintió, amaba a Dios de una manera imponente, ¿no? Vemos en todos los salmos cómo David estaba muy cerca de Dios. Pero Dios hizo un cambio muy grande, de pastor de ovejas a ser rey. Como que no nos imaginamos, ¿no? Yo estoy aquí pastando ovejas y si lo llama, vas a ser el rey de tu pueblo. Es tremendo lo que Dios puede hacer y lo hace. Hay un pasaje que aquí dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Acá mismo creo que lo dice, ¿no? Jehová no mira lo que mira el hombre. A veces mira y no vemos nada tampoco. Ojo, ¿qué puedo tener yo para ofrecerle a Dios? O a las personas a veces que el Señor elige, pensamos que no vale nada para nosotros, pero sí valen mucho para Dios. Segundo pasaje, un poco para atrás, Génesis 41. Habría muchísimo para hablar de cada pasaje de esto, ¿no? Pero como tengo unos cuantos, vamos a ir rapidito. 41, del 37 al 43. También un personaje muy conocido. Ahora sí, Tito. Si no... El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien es el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay encendido ni sal mundo. Sí. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se guardará todo mi pueblo. Solamente que en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y prepararon delante de él, doblar las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Sobre toda la tierra de Egipto. José, también muchísimo para hablar de José. ¿Y cuántos ejemplos hemos sacado de acá, no? Pasó de ser esclavo a ser gobernador. Primero, casi muerto por sus hermanos, ¿no? Todos conocemos la historia de José y por lo que José pasó. 2 veces lo vendieron como esclavo. Primero lo vendieron sus hermanos y después los que lo habían comprado lo vendieron a Potifar ahí, ¿no? Pero de esclavo a gobernador de Egipto. Es tremendo, ¿no? A veces no nos damos cuenta de la dimensión de lo que Dios puede hacer en una persona, en el corazón de una persona, en cambiar nuestro rumbo. Él cambia nuestro rumbo, ¿no? Nuestra forma de pensar, pero es tremendo, de esclavo a gobernador. Seguimos. Para adelante un poquito.
Éxodo 3. Como digo, había muchísimo para hablar de cada uno de estos personajes, ¿no? También muy conocido, Moisés. Del 1 al 12. Si alguno lo tiene. Sí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se consume. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eneo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saquen de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Hasta ahí, Gloria, hasta el 10. No, está bien, hasta el 10. Y se ven por tanto ahora y te enviaría a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cómo podríamos llamarle a este cambio de Moisés? Si leemos un poco para atrás también, ¿qué hizo Moisés con un egipcio? Lo mató. Si vio que estaba obrando mal, ¿no? Pero lo mató. Y podemos decir que no es lindo decirlo, de asesino a libertador, o de homicida a libertador. Es tremendo, ¿no? Como Dios ya estaba puesto, orquestado, ¿no? En el plan de Dios, que Moisés iba a ser el libertador, por supuesto, de su pueblo. Pero qué tremendo es pensar que muy poco tiempo atrás él había matado a una persona. Sin embargo, Dios lo nombró para que liberara a su pueblo. Y él vio su condición, como que no quiso aceptar esto. Como, ¿quién soy yo para hacer esto? Quizás pensando en lo que había hecho, o que no era capaz, o que no estaba capacitado para hacer esto, o conociendo también sus debilidades, ¿verdad? Pero, Dios lo puso por libertador. Qué tremendo cambio, ¿no? Entonces pensamos, estas personas que hacen esto no tienen chance también. Tienen chance. Ya ahora no directo con Dios, tienen que pasar por la cruz, ¿verdad? Tienen que pasar por la cruz y aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Pero tienen la misma chance que han tenido muchísimas personas, ¿no? De poder salvarse y de poder tener una vida mejor. Dice que Dios nos utiliza para sus propósitos, ¿no?
no mira posición, no mira raza, no mira... No tenemos, por supuesto, como cantamos, no tenemos nada para darle a Dios, ¿no? Como cantamos, me vino solamente, por eso no pedí Teo, porque acuérdate de dónde te sacó. La primera que cantaste, digo, iba un poco con esto, digo, acuérdate de dónde nos sacó a cada uno Dios. Mucho, poco, pero todos estamos, por supuesto, lejos de Dios. Todos lejos y con más, no sé cómo decirle, con más culpa o con menos culpa. Digo, ninguno somos. Digo, estamos para que Dios nos librara, ¿no? Y demos gracias a Dios por esto. Y entonces acá en este caso de Moisés, digo, Dios lo escogió, a pesar de lo que había hecho. A pesar de que haber asesinado uno, Dios lo escogió para libertar a su pueblo. Otro pasaje muy conocido, pero ahora vamos al Nuevo Testamento, Lucas 5. Queda uno más. Me pasé. Lucas 5, pensaba ahora antes, la segunda canción que cantamos, el coro de la canción también me quedó, que ahora no se me viene, pero, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. También me vino eso, ¿no? Tu enemigo fui. Todos fuimos enemigos de Dios, porque si no estábamos con Él, estamos en contra. Y también se me vino, me vino el pensamiento, ¿no? Digo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Qué lindo, ¿no? Es pensar todo esto, que Dios nos libró. No importa como cantamos también, tal como éramos, como somos, nos libró y nos libertó. Lucas 5, del 1 al 10, también. Un personaje, un apóstol muy conocido. ¿Alguno que quiera leerlo? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, mejor era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra, y sentándose le enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Muy sencillo acá, ¿no? Saber cuál fue el cambio que hubo en Pedro. De pescador, de oficio, pescador, pero de peces, a pescador de hombres. Qué tremendo, ¿no? De pescador, de oficio, pero entonces decimos, como pensaba, todos tenemos chances con Dios, ¿no? Digo, y de muchas, no quiero hacer menos a nada, o a nadie, pero a veces podemos, y Pedro mismo lo dijo acá, ¿no? Apártate de mí porque soy hombre pecador. Se humilló, vio su culpa, que no era, que estaba hasta el Señor, y se sintió culpable. Pero qué importante
Dice, no temas, dijo el Señor, desde ahora serás pescador de hombres. Cambió su oficio. Dios cambió su vida, cambió su rumbo. Y sabemos todo lo que fue Pedro, ¿no? También muy impetuoso, de un carácter muy especial. Y cuando dijo también, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandono. Y sin embargo el Señor le dijo, hoy me negarás 3 veces. Pero, digo, Pedro amaba mucho a Dios. Y era muy humilde, ¿no? Una persona muy humilde. Por ahí, cuando también en aquellos pasajes, cuando le preguntaba si lo amaba más que otros, ¿no? Pero dije, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Digo, ¿cuánta enseñanza tenemos para sacar de cada de estos pasajes y de ver cómo el Señor obra en la vida de cada uno? Obró en el apóstol Pedro. Y está obrando nosotros y va a seguir obrando. Mientras estemos aquí, si el Señor no viene antes, ¿no? O cuando no nos llegue la muerte, el Señor va a seguir obrando. Porque no es también un cambio de un día para el otro. Tiene que obrar, tiene que limar cosas en cada uno de nosotros. Tenemos para corregir muchísimas cosas. Y vemos en todos estos pasajes que Dios fue obrando en cada uno de ellos, pero fueron grandes hombres de Dios. Y hizo una gran transformación, cambió su vida. El último, Hechos 9. Del 1 al 5. Sí, Carlos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Qué tremendo, ¿no? Dice, Saulo aún respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero tuvo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Que cambió totalmente su vida. También en el versículo 8, ¿no? Y si Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo anduvo en esto. Saulo de Tarso, ¿no? Era fariseo. Y como fariseo, dice que el cristianismo no estaban de acuerdo con el cristianismo, ¿no? Y entonces era un gran perseguidor de la iglesia. ¿Y cómo podíamos poner acá la transformación que hizo, o el título, de perseguir a la iglesia en uno de los más grandes misioneros, ¿no? Un grande misionero. Qué increíble. Es increíble el cambio que Dios hizo en el corazón de Saulo, de Pablo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, como dicen en muchos pasajes, por la voluntad de Dios. Y cuántas enseñanzas y cuántos ejemplos tenemos en Pablo, un gran misionero, el misionero de los gentiles, ¿no? Misioneros de los gentiles. Llevó la palabra a aquellos que no eran judíos. Qué tremendo lo que Dios hace en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en el corazón de cada uno de nosotros. Y como decía, todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestro rumbo, de cambiar nuestra vida.
Pero ahora tenemos que hacer esa elección, ¿no? Y si no pasamos por la cruz, no hay chance. No vamos a ser salvos. Tenía acá con referente a Pablo, ¿no? Que nos enseña. Dice, en lugar de detenerse en sus errores pasados, ¿no? Si hubiera pensado eso, Pablo se enfoca en la transformación que Dios ha hecho en su vida, su corazón. Dice, nos recuerda que independientemente de nuestros errores pasados, Dios está dispuesto a perdonarnos y transformarnos. No importa lo que hayamos pasado, si vamos al Señor, si confesamos nuestros pecados, si lo aceptamos como nuestro Salvador, Dios va a cambiar nuestro rumbo. Y podríamos pensar, también se me venía con todos estos pasajes hermosos que hemos leído, digo, en los campamentos, en las campañas, ¿no? ¿Cuántos hermanos hemos visto dar testimonios, verdad? Qué tremendo, qué tremendo. Cada noche, distintos hermanos que dan testimonio y vemos cómo Dios ha cambiado su vida. Como decía, unos más fuertes que otros, pero de una manera u otra Dios cambió su vida y sigue cambiando vidas. Y eso es lo más lindo de esto, que Dios aún sigue cambiando vidas. Pero tenemos que acercarnos a Él. ¿Y cuál es la conclusión? Digo, hay muchas personas que a veces no es fácil llegar a ellas, ¿verdad? Digo, es muy fácil hablarle del Evangelio o hablarle de Dios a aquellas personas que nos rodean o las personas que queremos, pero las que no queremos, las que están en contra a veces de nosotros mismos, ¿no? O que de algunas maneras nos perjudican o nos hacen mal, a veces se nos hace difícil. Y como que no queremos, pero creo que es un desafío y es el propósito de Dios que también que seamos útiles para llevarle el mensaje a estas personas también. Porque Dios quiere, como sabemos, ¿no? Que Dios quiere que todos se salven y que todos procedan, que todos vengan al arrepentimiento. Y era más o menos esto lo que quería compartir con ustedes, ¿no? ¿Cuál es la mejor transformación que hemos tenido, ¿no? Digo, de pasar de condenados a ser llamados hijos de Dios, ¿no? Porque como dice la palabra, el que cree no es condenado, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Pero qué lindo también es, como dice Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pasar de condenados a hijos de Dios. Un gran cambio, ¿no? Que Dios nos ayude y que todos, podamos pensar esto, ¿no? Que también esas personas que a veces pensamos que no tienen solución o que no tienen la posibilidad de salvarse, sí tienen. Porque el Señor murió por todos ellos en la cruz. Murió por nosotros, murió por ellos y por lo tanto tienen la misma posibilidad que tenemos todos. Que podamos llevarle la palabra, ¿no? Dice que la fe viene por el oír, si no le llevamos la palabra y el oír la palabra de Dios. Pensaba en Tito, que a veces visitaba la cárcel, ¿no, Tito? Y me imagino cuántos testimonios tendrás en la cárcel. Qué ministerio ¿no? Porque es duro pensar, pero esas personas, quizás nosotros, no sé si nos vamos a pasar, quiera Dios que no, pero qué feo estar en ese lugar, pero qué lindo que alguien le pueda llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios obra de la manera que nosotros nos pensamos. Para nosotros, limitado, ¿no? Como yo pensaba a veces, como pensamos, tienen salida, sí. Tienen salida, sí. Pero tienen que pasar por la cruz. No hay otro camino, ¿no? Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que pasar por la cruz. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo, hombre. Que Dios nos ayude, ¿no? Y que podamos todos, ser útiles para esto, para llevar la palabra a aquellos que lo necesitan. Que Dios bendiga su palabra.